Hola a todos, les doy la bienvenida a nuestra grabación de explicación de cómo utilizar el software para simulación. El software sugerido inicialmente fue CircuitLab, sin embargo este software tiene muy poco periodo de prueba, es alrededor de 1 hora, por lo cual no es suficiente para desarrollar toda la guía. Entonces les voy a explicar cómo utilizar otro software que cumple con el mismo objetivo, aunque su manejo es un poco diferente. El segundo software propuesto fue Easyera. Ingresan entonces easyera.com. Deben realizar el registro en esta página. El registro es gratuito, pero deben realizar el registro para poder utilizar el software. Pueden hacer uso del software sin registro, pero cuando quieran simular les pide guardar, y para poder guardar se necesita entonces tener el software. Bueno, entonces vamos a ver la guía en qué consiste. Tenemos un circuito que es una fuente alterna, un transformador, un nodo de entrada y un nodo de salida, un punto donde vamos a medir la entrada y otro punto donde vamos a medir la salida. Es importante tener varios conceptos claros. Primero, ¿qué es N o relación de transformación en el transformador? Entonces, como su nombre lo indica, pues es la relación entre el primario y el secundario, es decir, cómo transforma este transformador, valga la redundancia. Si yo tengo una entrada X, ¿cuál va a ser la salida con respecto a esa entrada? Entonces, despejando esta fórmula, tenemos que el voltaje en el primario es igual a N multiplicado por el voltaje en el secundario. Es decir, así, voltaje primario igual a N multiplicado por el voltaje en el secundario. Esto se puede despejar también de otra manera, y es despejando el voltaje secundario. Decimos que el voltaje secundario es igual al voltaje primario dividido entre N. Si en esta fórmula entonces despejamos es el secundario, pues nos va a quedar así. Voltaje primario dividido entre N es igual al secundario. Y existe otra forma de expresar esa fórmula, y es, en lugar de expresar a N, expresamos a R en términos de R, que es la relación de transformación. Y R pues no es nada más y nada menos que 1 dividido entre N. Es bueno que tengan estos conceptos porque algunos simuladores no tienen disponible la parametrización de N, sino la parametrización de R. Y es importante que conozcan qué quiere decir R para que pues, puedan hacer su simulación correctamente. Entonces les recuerdo, R es el radio de transformación y es igual a 1 sobre N. Bien, otro concepto que también es importante tener en cuenta para esta simulación es el diagrama de puntos. Entonces nosotros tenemos un transformador donde ese transformador tiene unos puntos. Podemos hacer una leve investigación acerca de este tema y verificar cómo va a incidir ese punto, esos dos puntos que aparecen, cómo van a incidir en nuestra simulación. Entonces vemos que el dibujo tiene un punto en la parte superior en la entrada y un punto en la parte superior en la salida. Es posible que en los simuladores no estén los dos puntos así ubicados, los dos en la parte superior. Por lo tanto, pues debemos acomodar nuestro dibujo para que quede así. ¿Qué indican esos puntos? Esos puntos indican el sentido de las corrientes en el transformador. Esta es entonces la convención del punto.
tenemos entonces que en el primario la corriente entra por el punto y en el secundario la corriente sale del punto. Es decir, en el primario el sentido de la corriente se acerca al punto, mientras que en el secundario el sentido de la corriente se aleja del punto. Esa es entonces la convención del punto, es el dibujo que nosotros tenemos. Es decir, la corriente entra así en este sentido, en el primario, y en el secundario la corriente sale en este sentido. Pero pues es bueno que conozcan las diferentes convenciones. En últimas todo es lo mismo, es para efectos del dibujo cómo va a ir circulando la corriente. Sin embargo, si ustedes tienen un dibujo así como este, con los dos puntos en la parte superior, y no encuentran ese dibujo así tal cual, no lo encuentran en el simulador, si no encuentran por ejemplo uno así, uno abajo y el otro arriba, o uno arriba y el otro abajo, es importante entender entonces cómo debo redibujar mi circuito para poder hacer la simulación correctamente y que no me vaya a dar al revés. Entonces en nuestro circuito que tenemos la convención del punto, los dos puntos en la parte superior, es decir, la corriente viene en este sentido, en el primario, y en el secundario va en este sentido. Bueno, ¿qué nos solicita el ejercicio? Nos solicita hacer la simulación, establecer cuál es el valor pico, cuál es el valor pico a pico, cuál es el periodo y cuál es el valor eficaz. El valor pico de esa salida, pues ¿de qué va a depender? Va a depender del valor pico de esta entrada y va a depender de la relación de transformación que tenga este transformador. Nos dice entonces que la relación de transformación es de 5.5 y que el valor pico de esa señal senoidal es de 10. Si vamos a la fórmula, entonces vamos a tener que el voltaje en el secundario va a ser 10 dividido entre 5.5. Vamos a tener 1.8 voltios aquí en la salida. Voltios pico. ¿Cuál es el pico a pico? El doble del pico. Entonces 1.8 multiplicado por 2. El periodo, como es una onda de 60 Hz, entonces el periodo va a ser 1 sobre 60. Y el valor eficaz, ya habíamos visto que para ondas senoidales el valor eficaz es igual al valor pico dividido entre raíz de 2. Entonces ahí también pueden calcular cuál es el valor eficaz. Ahora voy a mostrarles cómo realizar la simulación. Ingresamos entonces al software. easy.com. Realizamos el registro. Si no lo hemos utilizado antes, debemos entonces registrarnos. Nos registramos con nuestro correo electrónico. Está infortunadamente en inglés, pero pues, no es muy difícil de usar. No está disponible el software en español, solamente en inglés. Sin embargo, la mayoría de los simuladores que hay disponibles gratuitos son en inglés. El registro pues es muy sencillo, colocan un username, es decir, un nombre de usuario, por ejemplo, csandovalvera2, un correo electrónico, csandovalvera@micena, y un password. Aceptan los términos y le dan registrar. Si tienen cuenta en Gmail, también pueden ingresar, no necesitan registrarse, sino pueden ingresar utilizando la cuenta de Gmail. Ya es como ustedes lo prefieran, si quieren crear una cuenta nueva o quieren utilizar la autenticación a través de Gmail. Cuando ya están registrados, entonces ingresan a la página y le dan login. Cuando le dan login, entonces aquí, login, le dan el usuario y la contraseña que crearon
y le dicen ingresar. Esta entonces es la página de inicio, por aquí ingresa. Vamos entonces a decirle que lo vamos a probar. Bueno, cuando es la primera vez entonces que ingresamos, le vamos a decir que vamos a crear un nuevo esquemático aquí. O aquí arriba también lo tiene, un nuevo esquemático. Listo, entonces vamos a darle por ejemplo en este. Aquí se abrió otro. Nos aparece entonces una página en blanco. Él ahí nos va dando como unos tips de cómo utilizarlo. Lo mismo todo está en inglés, pero pues es un inglés sencillo. Pueden ayudarse con el traductor de Google o me pueden avisar si están teniendo alguna dificultad por el tema del idioma. Vamos a ver qué necesitamos para nuestro circuito. Necesitamos una fuente, un transformador, un nodo de entrada, un nodo de salida, dos tierras. Entonces, vamos a ver dónde está eso. Entonces, aquí tenemos la fuente de voltaje. Le damos clic sobre el icono, luego le damos clic sobre el dibujo, donde lo queremos ubicar. Luego vamos a ver cómo se parametriza entonces esa fuente. Por ahora vamos a ubicar solamente en nuestro esquemático, vamos a ubicar solamente los componentes. Tenemos entonces la fuente. Bueno, yo ya lo tengo acá simulado, pero les voy a mostrar dónde están los componentes. Entonces aquí está la fuente. Fíjense que aquí se ubica la fuente. Dan clic y ella ya queda ahí lista. Para que se quite entonces le damos escape y ya se quita la fuente. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos tierras. Aquí tenemos tierra. Entonces por acá coloco una. Por acá coloco otra. Necesitamos dos. Necesitamos lo mismo. Con escape ya se quita la tierra. Necesitamos transformador. Elegimos entonces este transformador. Lo ubicamos. Le damos clic para soltar. Escape para que ya se quite el transformador. Luego para unir entonces utilizamos esta herramienta de cableado. Esta es la herramienta de cableado. Esto de aquí es para dibujar una línea, pero no cablea. Entonces el que debemos usar es este, cable, wire. Nos ubicamos en el nodo, fíjense que se pone un punto grueso para ya cablear. Luego nos dirigimos hacia donde lo queremos conectar. Fíjense que aquí cuando toco la tierra se pone el punto más grueso. Doy clic para conectar y ahora lo llevo a la parte superior. Clic, arrastro y cuando ya quiero soltarlo, ya se pone el punto grueso, entonces lo quiero soltar, le doy nuevamente clic y ahí ya quedó mi cable. Ahora el cable de abajo, clic, hago el recorrido,
por dónde quiere que vaya el cable, dónde quiere conectarlo. Cuando ya el punto se pone grueso, clic para que suelte. Listo, aquí voy entonces a darle escape para que ya se quite la herramienta de cable. Fíjense que lo que les hablaba antes del punto, aquí tenemos el punto arriba y el punto abajo, pero en nuestro ejercicio los dos puntos estaban arriba. Entonces lo que vamos a hacer es redibujar el circuito. Entonces fíjense que donde está el punto vamos a colocar el nodo de salida y donde no tiene punto vamos a poner la tierra. Si vamos a nuestro circuito, aquí ya lo tengo simulado, donde está el punto le puse el nodo de salida y donde no tiene nada lo conecté con la tierra. Es lo mismo, pero está dibujado un poco diferente. La idea pues es que no nos confundamos y logremos hacer la simulación a pesar de que el dibujo está un poquito diferente. Bueno, ahora cómo coloco estos nodos de entrada y de salida. Entonces aquí en las herramientas hay uno que se llama Voltage Proof. Le doy clic, fíjense que me aparece acá. Y luego le doy clic donde lo quiero soltar. Se pone también un puntico indicando que ya lo conectó. Por ejemplo, voy a poner uno de prueba aquí. Fíjense que se pone un puntico cuando está sobre la línea y queda ahí conectado. Se ve el punto conectado. Si le doy doble clic le puedo cambiar el nombre. Voy a ponerle por ejemplo prueba. Luego clic por fuera y ya él queda con ese nombre. Tengo entonces ya los nodos, nodo de entrada, nodo de salida. Voy a borrar este de prueba que creé. Le doy clic, que él queda marcado en rojo. Y ahí le doy suprimir y ahí lo borro. Ahora vamos a configurar la fuente. Para configurar la fuente le damos doble clic sobre la fuente y se abre entonces esta ventana que tenemos aquí al lado, donde nos va a dar la información de la fuente. ¿Qué debemos cambiar? Debemos cambiar la frecuencia. Él viene por defecto 50, en nuestro ejercicio dice que son 60. Y debemos cambiar la amplitud. El ejercicio dice que son 10. Para este ejemplo yo lo hice con 1, pero pues ustedes deben colocar aquí un 10. ¿Listo? Entonces esa es la forma de configurar la fuente. Voy a dejarlo nuevamente en 1, solamente para el ejemplo. Clic por fuera y ya se me va el cuadrito. Ahora con el transformador hago lo mismo. Le doy clic. Aquí me coloca es el radio. Entonces recuerden que el radio es el inverso. Perdón. El radio es el inverso 1 dividido entre n, 1 dividido entre 5.5. De modo que el radio sería 0.181818. 1 dividido entre 5.5. 0.181818. Entonces aquí se parametriza el radio. No se parametriza n, sino el radio. 0.18181818. Listo, esa es la forma entonces como se parametriza nuestro transformador. Para simular, entonces ¿cómo vamos a simular? Colocamos control R y aparece una ventana pidiéndonos los datos de la simulación. Yo ya calculé cuál es un tiempo bueno para ver nuestra onda como sale y son 50 micros, o sea 50 y la letra U que indican microsegundos, hasta ese es el tiempo del paso y vamos a simular hasta 50 milisegundos, es decir 50 m minúscula. Le decimos run y se abre una nueva ventana con la simulación. Esta simulación no corresponde con los valores de la guía, es solamente un ejemplo de cómo utilizar el simulador. Entonces no es exactamente lo que van a obtener,
Aquí, por ejemplo, el voltaje de salida pues es más grande que el voltaje de entrada. En nuestro ejercicio de la guía va a ser el contrario. El voltaje de salida va a ser más pequeño. Pero pues es un ejemplo, donde tenemos una onda de entrada y la salida es exactamente la misma onda, pero amplificada o un poco más pequeña. Ampliada o reducida, pero es la misma onda. Esto pues es el trabajo del transformador, cambiar la onda, la relación de la onda, para que tenga mayor o menor amplitud. El segundo ejercicio nos pide lo mismo, pero se le añaden 4 diodos. Entonces lo que hice fue venir a buscar dentro de los componentes, aquí en Lib, librería, venir a buscar el diodo. Entonces este es el diodo. Es exactamente la referencia que nos dice la guía que utilicemos. Para rotarlo, cuando le damos clic, él siempre aparece en esta forma. Para rotarlo con barra espaciadora, él empieza entonces a girar para así ubicarlo en el dibujo. Y es hacer exactamente el dibujo como lo muestra la guía, teniendo en cuenta que el punto aquí está dibujado para abajo. Fíjense que el puntico del transformador está hacia abajo. Entonces, si vamos a la guía, el punto está entre el diodo 1 y el diodo 3 en esa conexión. Entonces en el dibujo aquí quedó entre el diodo 1 y el diodo 3. Es exactamente el mismo dibujo, pero ubicado un poco diferente porque el punto está para abajo. La salida está en la conexión entre el diodo 1 y el diodo 2. Entonces fíjense acá la salida entre la conexión del diodo 1 y el diodo 2. Es el mismo dibujo, pero la diferencia es que este punto está para arriba y en el otro el punto quedó dibujado para abajo, porque así es como lo trae el simulador. Lo mismo, le damos control R. Algo que me había olvidado decirles es que para simular les va a pedir que guarden el circuito. Varias ventajas, ya les queda guardado y si alguna cosa deben cambiar o para el siguiente ejercicio utilizan casi el mismo circuito anterior, entonces les puede servir. Guardan y después sí aparece la ventanita. Cuando le doy control R, lo primero que me va a pedir es guardarlo. Lo guardamos y luego sí aparece la ventanita, esta ventanita para simulación. Utilizamos los mismos datos, 50 microsegundos o 50 U, 50 milisegundos, 50 M y el tiempo de inicio en 0. Le damos Run y se abre una nueva ventana. Nuevamente estos valores no corresponden con los valores de la guía, es solamente un ejemplo de simulación. ¿Qué obtenemos acá? Entonces tenemos es una onda de salida que es igual a la onda de entrada pero rectificada. ¿Qué quiere decir rectificada? Que lo que está en la parte negativa se pasa para arriba. Entonces quedan así como onditas todas positivas. En el tercer ejercicio, entonces es la misma parte del segundo ejercicio, pero se añade un condensador. Nuevamente el dibujo está redibujado con relación a la guía. El condensador, ¿dónde está ubicado? Está ubicado entre D2 y D4. Entonces vamos a ver nuestro dibujo en el simulador. Está entre D2 y D4. Ahí está el condensador. Entonces aquí quedó dibujado el condensador. Nuevamente mismo dibujo, solamente que está redibujado. Para simularlo, control R, guardamos. Luego aparece la ventana de simulación. Le decimos Run. Y va a aparecer entonces la ventana de la onda. Aquí, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener ya una señal mucho más rectificada. En la entrada va a ser una onda cenital, pero la salida va a ser prácticamente una línea recta. Se nota un pequeño rizado, que es normal en este tipo de rectificadores. En eso entonces consiste nuestra actividad número 2. Para modificar, olvidé decirles, para modificar el valor del condensador, nos ubicamos sobre el condensador. Oh, perdón, lo desconecté. Ya.
Nos ubicamos sobre el condensador y colocamos el valor. Sin embargo, por defecto el valor que sale ya es de un micro. Entonces es exactamente lo que nos pide la guía, un microfarad, entonces no tienen que hacerle ninguna modificación al valor del condensador. Los diodos tampoco, los diodos ya es la referencia que nos solicita la guía, entonces solamente ubicarlos y luego cablear. Recuerden que al inicio les expliqué cómo cablear. ¿Qué vamos a obtener a la salida? En el primer ejercicio, entonces les recuerdo, es una onda senoidal donde va a estar amplificada o va a estar un poco reducida dependiendo de la relación que tenga. En nuestro caso, debido a que el radio es un número menor a 1, es 0.18, la onda de salida va a ser la onda de entrada multiplicada por 0.18. Si la entrada tenemos 10, pues la salida va a ser 10 multiplicado por 0.18. Exactamente la misma onda, como lo vemos aquí en este dibujo, la misma onda pero un poco más grande o un poco más pequeña. En el segundo ejercicio, ¿qué vamos a obtener a la salida? Entonces ya vamos a obtener es una rectificación. Entonces, esta onda que obtuve en el primer ejercicio, esta onda que era más grande o más pequeña pero seguía siendo senoidal, los valores picos no van a cambiar, lo que cambia es que la parte negativa se pasa para arriba. Los valores picos siguen siendo los mismos que calcularon en el anterior, es decir, 10 multiplicado por 0.18. Y en la última, entonces, ¿qué van a obtener? Van a obtener una señal casi una línea donde el valor pico sigue siendo el mismo que calcularon en el primer ejercicio. Así vemos entonces cómo la onda se fue rectificando. Bueno, primero se amplía o se reduce, luego se rectifica, esto se llama un rectificador de onda, y luego pues ya queda prácticamente una señal en DC. Esta es entonces la explicación de cómo simular, cómo realizar el análisis de lo que se va obteniendo en cada una de las etapas de rectificación. Espero que haya sido claro el video. Cualquier inquietud que tengan no duden en preguntar a través del foro de dudas. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.